estimados hermanos, oír la palabra produce fe, es la pregunta de esta mañana. Relación de cómo podemos hacer crecer nuestra fe. Hemos visto las semanas pasadas que la fe, como lo dijo el mismo Jesucristo, la fe mueve montañas. Tú le dices a esa montaña que se traslada y se traslada, y le dices a ese monte, y le dices a ese árbol que se traslada y se desarraiga. La fe, dijo Jesucristo, con la fe todo es posible. Amén. Muy bien, gracias a Dios. Están con fe hoy día, hermanos, están con fe. Pero hemos visto ya, hermanos, que creíamos que teníamos fe. Y teníamos una fe aparente, no la verdadera fe, ¿no? Hasta el diablo cree, ¿no? Fe no es creer. Fe es vivir la realidad de Dios. Ya lo hemos explicado las semanas pasadas. Bien, pero entonces, si esa es la fe, la pregunta es, ¿cómo tengo fe? Yo quiero fe. Imagínate, hermanos, que nuestra fe creciera, nuestro poder creciera. Si nuestra fe crece, grandes cosas van a pasar en nuestra vida. Tú puedes tener algo de fe para salvarte, pero mientras más fe tenga, más bendición vas a tener. Entonces, hoy tenemos uno de estos formas de cómo obtener la fe. Y dice, oír la palabra produce fe. Está basado en un pasaje de la Biblia muy conocido, que es Romanos 10:17. Vamos a leerlo. Romanos 10:17 dice, la fe, así que la fe viene por el oír por medio de la palabra de Dios. Muy bien. Así que la fe viene por el oír por medio de la palabra de Dios. Muy bien, van a repetir, hermanos, ¿ya? A ver. Así que la fe viene por el oír. El oír por medio de la palabra de Dios. Ahí está, excelente, excelente. Entonces, hermanos, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. ¿Qué dice Romanos 10:17? Ahí está, excelente, muy bien. Excelente, hermano, muy bien. Parece, hermanos, es fácil, ¿no? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Excelente. Yo le digo una cosa, hermanos. La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Si muchos cristianos abundan en las iglesias, leen y escuchan la palabra de Dios, su fe no está creciendo. Y es más, te digo una cosa, hermano, hermana. ¿Tú estás oyendo la palabra de Dios? A ver, levante la mano y dice, yo estoy oyendo la palabra de Dios, leo mi Biblia. Ok, por ahí alguien no lee su Biblia, pero bien, bien. Pero si tú estás leyendo la Biblia y tu fe está creciendo, hermano, hermana, ¿tu fe está creciendo? A ver, diga, yo leo la Biblia y mi fe sí está creciendo, de verdad. A ver, diga, ¿quién es? A ver, ¿y quién se atreve hoy día a confesar y decir, bueno, yo la verdad leo la Biblia, escucho la palabra, pero mi fe no está creciendo? Bien. Eso es lo que vamos a tratar hoy. Oír la palabra hace crecer la fe. Bueno, vamos a ver tres cosas. Primero, la palabra de Dios genera fe. Primer punto. Segundo punto, la falsa palabra de Dios no genera fe. Tercero, la calidad de la palabra de Dios genera calidad de fe. ¿Ah? ¿Amén? Ya está. Vamos con el primer punto. La palabra de Dios genera fe. ¿Esto está clarísimo?
Romanos 10:17, y todavía le pongo un esquema para que se quede en la cabeza, hermanos. Oír la palabra de Dios genera fe. Oír la palabra de Dios. Vamos, están atentos, están atentos. Oír la palabra de Dios. Hasta ahí estamos fácil. Bien, miren el siguiente esquema. Romanos 17 dice, oír la palabra de Dios genera fe. Sin embargo, hay una realidad en muchas iglesias, quizás es tu realidad también, que hay personas que oyen la palabra de Dios y no les genera fe. ¿Por qué, hermanos? Porque hay personas que oyen la palabra de Dios y no les genera fe. La palabra de Dios no puede estar equivocada. Entonces lo que está pasando, hermanos, es que las personas que dicen que oyen la palabra de Dios, que leen su Biblia, no lo están haciendo adecuadamente. Entonces, como no lo hacen adecuadamente, entonces no produce fe, porque lo que produce fe es oír la palabra de Dios correctamente. ¿Qué entonces, hermanos? ¿Qué significa entonces esto cuando dice la fe viene por el oír la palabra de Dios? ¿Qué significa entonces oír la palabra de Dios? Porque fe, ya hemos visto qué significa. Bien, para entenderlo, hermanos, acá lo pongo en un esquema. Oír la palabra es lo mismo que decir recibir el mensaje. Ojo, hermanos, recibir el mensaje. Porque uno puede decir, oír la palabra, o sea, cuando leo no, solamente cuando oigo. No, hay una razón por la cual acá dice oír, pero oír equivale a recibir el mensaje. Y hay una forma, hay formas en las cuales yo puedo oír o recibir ese mensaje, y hay un proceso por el cual yo recibo el mensaje. ¿Ok? La forma. Yo recibo el mensaje de la palabra de Dios oyendo, pero también leyendo. Ok, pero nos podemos preguntar, ¿pero por qué acá dice en la Biblia, en Romanos dice, la fe viene por el oír? ¿Por qué no dice por el oír y leer? ¿Por qué no dice por el leer la palabra de Dios? Bien, eso tiene que ver, hermanos, con algo que se llama sinécdoque. ¿Ya? La sinécdoque es una forma de hablar, o sea, una figura literaria, un tropo, que consiste en que uno mencione una parte del todo. Por ejemplo, cuando decimos, ¿cuántas cabezas hay? 5. 5 cabezas. No significa que las cabezas están separadas de los cuerpos. No, significa las personas con su cabeza y su cuerpo, ¿no? Pero eso es una sinécdoque. Igual, decir oír no solamente significa oír, leer. Pero ¿por qué el apóstol Pablo usa la palabra oír en lugar de leer? Porque en aquel tiempo, recordemos, hermanos, no existía la imprenta, no existían los celulares. Entonces la manera principal de recibir la palabra de Dios era oyendo. En las iglesias había solamente una Biblia, mayormente un rollo ahí. Y entonces una persona leía y el resto escuchaba. No tenías tú, como ahora, todos tienen su Biblia. Por ejemplo, mira, ahí lo veo todo con su Biblia, miren los hermanos. Excelente. Todos cargan su Biblia, excelente. Hasta los que están ahí al frente. Están con su Biblia, ¿se dan cuenta? Bueno, otros dicen, pastor, yo tengo mi Biblia moderna, la tengo en el celular. Bueno, también ahí está la Biblia. Entonces, hermanos, cuando dice acá la fe viene por el oír, se refiere por el oír y por el leer. ¿Qué equivale? Simplemente que la fe viene por el recibir la palabra de Dios. Bien, eso es lo primero que hay que considerar con esta palabrita oír. Lo segundo es que el oír es un proceso. No es que yo oigo y ya. No. Oír es un proceso. Y por lo menos tiene 3 niveles. Nivel 0 es cuando lees, ¿no? Yo leo la palabra y oigo la palabra, pero no entiendo nada. Ojo,
Entonces, ¿te ha pasado alguna vez que tú has dicho, voy a leer la Biblia, y te has puesto a leer y te has quedado, ¡pah! O has leído, estás pensando en otra cosa? Tus ojos estaban acá en la Biblia, pero tu mente estaba en otra cosa. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado o no te ha pasado? Claro, yo te ha pasado. Yo te he visto, pues. Yo me he revelado así. Oye, ese hermanito dice que pasan sus ojos por la Biblia y están pensando en otra cosa. Entonces, cuando tú lees, o oyes también, porque puedes estar acá, ¿no? Y estás acá así, ¿no? Y yo lo veo al hermano que está diciendo amén, 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 pero lo que pasa es que estaba durmiendo. Entonces, si tú estás acá y hoy estás escuchando la palabra, el sonido llega a tu mente, pero no lo estás entendiendo el mensaje. Entonces, hermano, hermana, no estás oyendo correctamente. Vamos a ver unos versículos más adelante. Segundo nivel es cuando tú entiendes. Claro, yo leo y si lo entiendo. Yo escucho la palabra, la prédica y si lo entiendo. Ahí viene ya recién el nivel 1. Ya estás en el nivel 1 de oír la palabra de Dios. Una parte. Ya estás recibiendo el mensaje. Pero como vamos a ver, hermanos, no es suficiente recibir y entender. Hay un segundo nivel muy importante, hermanos, para realmente recibir el mensaje de Dios, que es un oír completo. Cuando lo aplicas. Si tú no aplicas la palabra de Dios, no lo estás oyendo. Pero ¿qué tiene que ver aplicar con el oír? Eso lo vamos a ver dentro de un momento. Ahora te lo explico. Hasta aquí, hermanos, quiero que quede bien claro algo. Hay mucha ilusión de las personas religiosas, de los que están en la iglesia, y cuidado que te puede pasar a ti y a mí, de que creemos que estamos oyendo la palabra, recibiendo la palabra y no lo estamos haciendo. Esa es la razón, hermanos, por la cual la fe no está creciendo. Entendamos entonces qué significa esto de la palabra de Dios. Por ejemplo, en Mateo capítulo 13, versículo 14, nivel 0, nivel 0, hermano. Si tú simplemente coges tu Biblia por cumplir y estás ahí, bla, 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 y no lo entiendes, estás en el nivel 0. Tu fe no va a crecer nada. Si tú simplemente escuchas, te vas, escuchas, pones ahí, estás por virtual, entras a tu reunión virtual o recibes la palabra y te quedas dormido, nivel 0, no estás captando nada. Si estás tú en la iglesia aquí, hoy, y tus ojos están así, pero tu mente está por otro lado, nivel 0, hermano. No vas a tener fe así. Mateo 13, 14, las palabras de Jesucristo dice: de manera que se cumple en ellos la profecía, la de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entendéis, porque con el corazón de este pueblo se ha entorpecido y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni con el corazón entiendan, ni se conviertan y yo los sane. Hermanos, palabras precisas de Cristo. Acá lo explica claramente. Está diciendo que hay gente que oye, pero no oyen. Dice, ni oigan con sus oídos, ni con el corazón. Oyen, pero no con sus oídos, ni con el corazón, o sea, con la parte interna. O sea, esto probablemente te está pasando a ti, hermano. Si tú estás escuchando, pero no lo estás captando el mensaje, no estás oyendo. Y si tú no estás oyendo, hermanos, como acá mismo lo dice, no te vas a sanar. No vas a mejorar, no vas a superarte, no te vas a fortalecer. Y sabe, hermanos, hay alguien que te tiene envidia. Hay alguien que no quiere que tú mejores, que tú crezcas, que tú superes, que tú te salves. Tú tienes un enemigo que está molesto porque hoy has venido a la iglesia, porque estás escuchando ahí la transmisión.
Está muy molesto. Y quiere sabotearte hoy. Ese enemigo, hermano, se llama el diablo. Él ya perdió y quiere que tú también pierdas. Mateo 11, 19. Jesucristo lo explica así. Las semillas que cayeron en el camino, está diciendo que la semilla del sembrador es la palabra de Dios, representa a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno, los arrebata la semilla que fue sembrada en su corazón y ¡plá! Nocao. Ten cuidado, hermanos. Esos son los del camino, ten cuidado. El diablo viene y te quiere quitar. Le están dando la semilla de la palabra, no. Y te manda hoy almuerzo. Uy, más tarde la playa. Uy, me tengo que ir a tal lugar. Uy, tengo problemas, me falta plata. Ahí está. El diablo quiere quitarte la semilla. No lo dejes, hermanos. Amén. Bien. Nivel 0. Lees, pasas tus ojos por la Biblia, estás escuchando, pero no escuchas. Ojo, hermano. Así que cuando tú estés y vengas a la iglesia, mucha atención, recibe la palabra. Vas a leer tu Biblia, concéntrate, no pases mientras no lo entiendes, pregunta. Nivel 1. Lees, escuchas y entiendes. Ya. Cuando ya entiendes, ya comenzaste a nivel 1 de recibir la palabra de Dios, de oír la palabra de Dios. Ahí está. Nehemías capítulo 8:8. Dice, leían el libro de la ley de Dios claramente. Leían. Y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas, que hacían entender al pueblo. Ahí está. Ellos leían y entendían. Y dice que le ponían sentido. O sea, yo no puedo leer simplemente por leer, tengo que entenderlo. Tengo que buscar un sentido. Entonces, hermano, cuando tú leas la Biblia, no te quedes leyendo. ¿No? ¿Pero qué significa esto? Pero tienes que preguntar, hermanos. Pero tienes que tener un sentido lo que dice acá. ¿Por qué está diciendo esto la palabra de Dios? Y para eso tienes tu célula, hermano, donde ahí puedes preguntar. Y para eso tienes un líder al cual puedes decirle, pregunta, hermano, pregunta. No te quedes sin entender la palabra. Tienes que entenderla. Nivel 1. Pero a la vez dice que habían personas como Nehemías, el gobernador, el sacerdote, el escriba, el levita, que hacían entender al pueblo. Decir, hermanos, claro, como estamos en el nivel bajo, necesitamos quien nos ayude. Entonces es necesario, hermanos, que alguien te explique la palabra. Y por eso nosotros, hermanos, aparte del día domingo, tenemos un día a la semana en un grupo más pequeño, donde hay oportunidad para entender más. Si no lo lograste entender de todo, ahí lo entiendes, ahí preguntas. Amén. Nivel 1. Y el tercero es el nivel 2, de oír la palabra. Cuando lo aplicas. Ojo, hermanos, que tú me dirás, porque tienes que entenderlo. No tienes que entenderlo, hermano. Pero ¿qué tiene que ver aplicar con oír la palabra? Oír es una cosa y aplicar otra cosa. No. ¿Qué tiene que ver aplicar con entender? Mucho. 3 ejemplos para entender esto, hermanos. El ejemplo del idioma. Lo que hay que entender, lo que tienes que entender, hermano, es algo. La palabra de Dios no es un conocimiento teórico. No nos equivoquemos. La palabra de Dios es un conocimiento completo, teórico y práctico. Es algo así como un idioma, mira. Si tú quieres entender un idioma, no basta que tú leas algo sobre el idioma. No basta que tú te aprendas de memoria cosas del idioma. No. Solamente te vas a dar cuenta que tú realmente entiendes el idioma cuando en la práctica lo hablas y lo escuchas. Ahí recién te das cuenta.
Por eso que hay personas que dicen, oye, ¿tú sabes inglés? Sí, yo sé inglés. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, sí, o si sabes inglés, sí, algo de inglés sé. Por ejemplo, yo también sé Happy Birthday to you. Saben inglés. Pero cuando lo pones en una conversación de inglés, no entendió nada, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿No? Hay muchas personas inclusive que terminan su instituto, 3 años de inglés. No sale publicidad porque no está ofrendando el instituto. Entonces, termina, hermanos, su instituto de inglés, tiene su certificado, pero cuando tú lo pones ahí, en medio de los angloparlantes, no entendió nada, ¿no? Y recién se da cuenta, oye, yo tenía mi certificado, pensaba que sabía inglés y no sé nada. Ahora necesito práctica, dice, necesito conversation. Necesito práctica. Claro, así es. Hermanos, así es el conocimiento de la palabra de Dios, así es el oír la palabra de Dios. Es algo que tiene que ver con la vivencia, por lo tanto necesita la práctica para saber realmente si lo estás entendiendo o no. Es muy probable muchas cosas, hermanos, que tú crees que sabes de Dios, no lo sabes. Hace tiempo ya explicamos esto y hablamos de el desaprender para aprender. Claro, porque si tú pronuncias Happy Birthday tuyo, tienes que reaprender otra vez porque así no es. Bien, 2. Estamos con el mundo de la informática ahora, ¿no? Bien. Una cosa, hermanos, es que tú tengas el manual de usuario de un software. ¿Ah? Tú tienes el manual de usuario y te lo lees y te lo aprendes todito de memoria, pero nunca estuviste en la computadora. Tú puedes saberte de memoria el manual de usuario, pero mientras tú no hayas estado en el programa y lo hayas manejado, no sabes realmente sobre el software. Alguito sabes, pero casi nada. Es como decir, ¿no? Que tú quieres aprender computación sin computadora, leyendo nomás. Te prende de memoria qué es la computadora, las partes de computadora, cómo se abre el Word, cómo se prende, pero nunca lo has manejado. Es lo mismo que tú quieras aprender a manejar carro en una pizarra. No, mira, pones el pedal, mueves así, jalas así, pones allá, te vas de frente. Te lo sabes de memoria todo, pero ahí te ponen un carro, ¡pah!, te chocas. Bueno, algo sabes, ¿no? Algo sabes, pero no es suficiente. Hermano, de la misma manera, estimado hermano y hermana, si tú puedes conocer algo de la palabra, pero si esa palabra, ese mensaje que recibes, no lo llevas a tu vida y no lo aplicas, no lo estás oyendo completamente, no lo estás entendiendo. Y saben que, hermano, yo te reto, ¿no? Cada cosa que tú recibas de la palabra aquí, llévalo y aplícalo. Y si no te funciona, regresa, di, pastor, disculpa, el libro de reclamaciones. Y yo te diré, hermano, primero saca el tuyo. Porque tú no estás escuchando la palabra, no estás entrando en la célula. Ah, ya. Bien. Ejemplo 3. El de Cristo. ¿Cómo fue Cristo, hermanos? Cristo escuchó la palabra de Dios, de su Padre directamente, leyó la palabra y ¿qué hizo? Esto hizo, Lucas 4:17. Le dieron el libro de la profecía de Isaías a Jesús, lo abrió y leyó. Ahí está. Leyó lo siguiente: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me eligió y me envió para dar buenas nuevas a los pobres, para anunciar libertad a los prisioneros, para devolver la vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados, para anunciar a todos que este es el tiempo de Dios. Este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Jesús cerró el libro, lo devolvió al encargado y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga se quedaron mirándolo. Entonces Jesús les dijo: hoy se ha cumplido esas escrituras. ¿Qué está pasando acá? Jesucristo, hermanos, está leyendo lo que dice el profeta Isaías, está entendiendo lo que dice el profeta Isaías y lo está aplicando. Y dice, esa profecía, acá está, ¿ven? Hoy se ha cumplido.
Y Jesucristo llevó a la práctica la profecía de Isaías. Hermano, para que oigas bien la palabra de Dios y tu fe crezca. Si tú lees, si tú recibes, escuchas la palabra de Dios y ya lo entiendes, ponlo en práctica. Por favor, ponlo en práctica. Y cuando lo pongas en práctica, cierras el proceso. Y si es que no lo puedes poner en práctica, no funciona, pregunta. Por favor. Amén. Amén. Bien. Punto 2. Ya estamos en el punto 1. Ya vimos entonces, hermanos, qué significa oír la palabra de Dios, aquella que produce fe. ¿Lo haces así? Te produce fe. El segundo punto era, la falsa palabra de Dios no genera fe. Ojo. Hermanos, porque dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, el oír la palabra de Dios produce fe. Hermanos, el oír la palabra de Dios, el oír la palabra de Dios y el no oír la palabra de Dios, siempre, el no oír la palabra de Dios no produce fe. Hermanos, si tú no estás oyendo bien la palabra de Dios, ¿cómo quieres que tu fe crezca? Ahora se entiende. Entonces, hermanos, oír de manera falsa la palabra de Dios no produce fe. Bien, acá está el esquema. Romanos 10:17 dice, oír la palabra de Dios produce fe. Ahí está. Ahora, no oír la palabra de Dios no produce fe. Ahí está. Clic, clic. Ahí está. No. El que sabe que es esa cosita así como curviadita, lógica, ¿no? Lógica para los preuniversitarios. No. No oír la palabra de Dios no produce fe. ¿Sí, hermanos? Entonces, si tú dices, ¿por qué no está creciendo mi fe? Hermano, no estás oyendo correctamente, no estás entendiendo o no lo estás aplicando correctamente la palabra de Dios. Hermanos, ¿qué formas hay de no oír, pastor? ¿Pero qué formas? Usted dice que yo no oigo la palabra de Dios. Bien, hay 3 maneras comunes, hermanos, de no oír la palabra de Dios. O de oírlo incorrectamente. 3 formas. Uno es evitar. La segunda es solo portar. Y la tercera es solo palabras, frases e historias. Mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado. ¿Qué significa evitar? Hermanos, un ateo no quiere escuchar la palabra de Dios, ¿no? Cuando tú le vas a, oye, pero te voy a contar lo que dice la palabra. No, discúlpame, pero a mí no me hables de Biblia, ¿no? Alguien a quien yo asesoraba, una vez me dijo, ¿sabes qué? Discúlpame, pero yo no me hables de Dios a mí. No, tú eres psicólogo, me asesoras, no me hables de Dios, por favor, no me hables de Dios. Así me dijo. Y yo, ok, está bien, no te voy a hablar de Dios. Después de varios años, hermano, créanme, esto es verdad. Una persona importante, un gran empresario, me dijo así. Y después de varios años me llamó y me dijo, oye, un favor, háblame de Dios. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor, hermanos. Es así, hermano, es así. Bien, pero cuando una persona es atea, no quiere escuchar de Dios. O también los pseudo cristianos, ¿no? Hay gente que anda en la iglesia, se vuelve religiosa, pero cuando lo ve la Biblia, se corre, ¿no? O cuando allá va a comenzar a hablar el pastor, se duerme, ¿no? Se evita de alguna manera. Entonces parece que tú estás con Dios, pero en el fondo lo estás evitando. Entonces, una de las maneras de no oír la palabra de Dios es evitarlo. Ya vimos de eso en la parte anterior.
Otra forma de no, la segunda forma de no recibir la palabra de Dios es cuando solo lo portas. Hermanos, hay una costumbre en la cual hay personas, todo visto, que llevan lo portan, ¿no? Su Biblia la portan, ¿no? Como la mayoría de ustedes, mira, portan. Hay gente que porta su Biblia, ¿no? Entonces tú lo ves con su Biblia y tú dices, wow, ese debe ser un cristiano, ¿no? Y lo lleva para todos lados. Una vez fui a una casa y me sorprendió porque había una Biblia grande, grande. A la entrada, hermanos, de su puerta casi estaba la Biblia así abierta. Pero cuando le quise tocar el tema de Dios, disculpa, ¿quién Adán? ¿Quién es Adán? ¿Ah? Me dijeron yo. Era de adorno nomás la Biblia. Y hermanos, también conocí a otro hombre de negocios muy importante, que cuando la primera vez que fuimos a hablar a su oficina, ¿no?, de gerencia, estamos conversando, había un montón de posas, archivos, ¿no? Y entre ellos vi ahí en el centro de su escritorio una Biblia y estaba abierta. Yo dije, wow, lo vi. Este es cristiano, dije. Pero después, cuando me empezó a hablar de cosas, y le dije, oiga, qué bien, usted lee la Biblia. Sí, me dijo, leo la Biblia y mañana me toca mi mesada porque me voy con el brujo, 40,000 soles me está cobrando. Ya dije, te le entra todo. Sí, tengo calavera, brujería, espada, todo tengo, me dijo. Por si acaso. Ya. Entonces, hermano, fíjate que portar una Biblia, tenerla, bajarlo en tu celular, te da la ilusión de que no, yo valoro la palabra de Dios, pero no la estás oyendo. Esto le pasó, hermanos. Ojo que hay muchas iglesias también donde la Biblia se pone así, se lo cruza, se habla la Biblia, pero no se habla nada de la Biblia. Solo se habla de lo que soñó, de lo que le pasó, de lo que visitó, de lo que viajó. Y te vas a encontrar, hermanos, en muchas prédicas no se habla nada de la Biblia. Esto le pasó, hermanos, en la historia del Perú. En nuestra historia pasó esto. Así comienza una de las etapas de la historia del Perú, cuando vinieron los españoles. Y Francisco Pizarro se entrevista con Atahualpa. Y entonces el cura Valverde viene en nombre del rey de España y el Dios de los ejércitos. Atahualpa, sométete a Dios, a su palabra, al rey de España y a nosotros, y danos todo el oro. ¡Pum!, le dio. Y esta es la palabra de Dios, recíbela, le dijo. Y entonces el Atahualpa cogió la palabra de Dios, lo puso a su oído, no decía nada y ¡fa!, la botó. 3,000 asesinatos ocurrieron ese día porque el cura dijo, no, escándalo, la palabra de Dios sagrada, mátenlo. Hermanos, estaba claro de que lo que le estaban dando a Atahualpa no era la palabra de Dios. Atahualpa no votó la palabra de Dios, hermanos. Eso lo vamos a ver en más detalle en el tercer punto. Entonces, hermanos, la Biblia en sí misma no es la palabra de Dios, si no la lees. Punto número 3. Otra forma, la más común, de pensar que oyes la palabra de Dios y no la oyes. Hermanos, cuando solo son palabras, frases o historias que no transmiten el mensaje de Dios, por más que esas palabras sean de la Biblia, esas historias estén en la Biblia, no son la Biblia, son del diablo. Mucho cuidado, hermano, ¿eh? Mucho cuidado. Esta es la forma más peligrosa de creer que tú estás escuchando, recibiendo o oyendo la palabra de Dios y estás oyendo la palabra del diablo. La santidad, gloria, el poder de Dios, Jehová, aleluya, la Shekinah, la bendición, rema, el pecado, hermanos, amén, amén, amén. No dijo nada.
habrá dicho, no? Te suena bonito, ¿no? Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, amén, gloria. Mira, hermano, yo le estoy hablando, aleluya, gloria a Dios, amén, hermanos. El pecado, la gloria de Dios, la santidad, aleluya, gloria a Dios. Hermanos, por favor, aleluya, amén. No dijo nada, hermano. Eso no es palabra de Dios. Hermanos, entonces voy a mejorarlo, Porque en la palabra de Dios, hermanos, gloria a Dios, yo me fui la vez pasada, yo soñé, hermanos, soñé que el Señor me hablaba, aleluya. Y entonces, hermano, un perro me mordió, gloria a Dios. Y el perro, hermanos, que me mordió tenía rabia, amén. Y después, pero me encontré también con un carro y un amén. Hermano, suena bonito. Mucho gloria a Dios y mucho amén. Pero nada, absolutamente nada del mensaje de Dios. Por lo tanto, eso no es de Dios. ¿Y sabe qué, hermanos? Puede ser del diablo. Pastor, usted está exagerando. No, hermano. Vamos a la propia escritura, hermanos, que lo diga. Lee en Mateo capítulo 4, versículo 6. Mateo 4, versículo 6. Hermanos, esto le pasó a Cristo. El diablo vino a Cristo, hermanos. Y vino con su Biblia. Y le dijo, Jesucristo, gloria a Dios. Porque dice las Escrituras en el Salmo, que tú, Jesucristo, gloria a Dios, aleluya, te avientes de arriba, de lo más alto del templo, gloria a Dios. Porque el Señor te va a coger en sus brazos. Acá, hermanos, hacemos milagros. Todos tus problemas se van a ir inmediatamente si tú vienes aquí. Y mucha gente va. Eso le quisieron hacer a Jesucristo, hermanos. Míralo. Mateo 4, versículo 6. Y le dijo, el diablo, en la tentación, ¿no? Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate. Porque Cristo está. O sea, tírate. A sus ángeles les encargará acerca de ti y te llevarán en sus manos para que no tropiece tu pie contra una piedra. Hermano, esto es muy importante, hermano, muy, muy importante. Hermano, ¿qué está hablando aquel diablo? Hermano, el diablo es predicador. El diablo es predicador, hermano. El diablo estaba con su Biblia. Y no estaba inventando, hermano. Sacó el Salmo 91:10. Busca a Jesucristo, mira en tu Biblia, Salmo 91:10. ¡Wow! Y ya vino el pastor a dar fuerzas a Jesucristo. Salmo 91:10. ¿Qué dice Salmo 91:10? No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos sus caminos. Por lo tanto, Jesucristo, tírate del techo, que no va a pasar nada, según el Salmo 91:10. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¿Qué pasaba si Jesucristo se tiraba, hermanos? Terrible. Se acababa nuestra esperanza. Así que, hermano, ten cuidado cuando alguien venga con una Biblia y te lee el Salmo, Proverbios, Apocalipsis. Ten cuidado. Porque si lo que te está leyendo lo está aplicando mal, tírate del techo, no, hermano, tírate. Para que veas cómo vas a resultar en el hospital. Y después no digas, pero ¿por qué el Señor? Si el Salmo dice y me predicó el predicador. Debería haber un libro de reclamaciones en las iglesias, hermano. Porque si el pastor dice algo, tiene que hacerse responsable de lo que dice. Es una alta responsabilidad, hermanos, predicar, como yo se lo he comentado. No es un juego. Porque un predicador tiene que comunicar la palabra de Dios. De la misma manera, hermano, si tú lees y tienes un versículo, ten cuidado cómo lo entiendes y lo aplicas. Porque si, por más que lo sepas de memoria, por más que lo hayas escuchado una prédica y esté equivocada la forma de entenderlo,
te vas a golpear, te vas a caer. Y en lugar de haber bendición, va a haber maldición. Otro pasaje más para esto, hermano, porque esta es la manera más equivocada que muchos religiosos, cristianos y creyentes leen la Biblia, se saben versículos de memoria y su fe no crece. Porque el diablo los está asesorando. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Él habla estas cosas en todas sus epístolas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes la tuercen, como lo hacen también con las otras escrituras, para su destrucción. Sí, hermano, esto es muy importante. Si tú estás aplicando mal un versículo de la Biblia, lo estás aplicando mal para ti. Si tú no estás entendiendo bien la Biblia, vas a sufrir las consecuencias. Muy importante, hermano, es que tú cojas la Biblia y digas, no, y tú escuchas la palabra y digas, a ver, esto tiene sentido, esto es verdad, esto es mensaje de Dios realmente. Lee la Biblia, confronta, pregunta, aplica, ve que no funciona, vuelve a preguntar, hermano. Esto es cosa seria. Amén. Amén. Bueno, queda una pregunta. Ya me preocupó, pastor, ya, de verdad, el pastor ya me preocupó ya. ¿Y cómo el pastor puede evaluar que el mensaje que yo estoy recibiendo es el correcto? Más o menos, deme algunos indicadores, algunas variables para ver realmente si el mensaje que estoy recibiendo es el correcto. Amén. Y ahí viene el punto número 3. La calidad de la palabra de Dios que tú recibes, que tú oyes, genera la calidad de fe que tú tienes. Porque hay que entender algo, hermanos. Nadie entiende la Biblia perfectamente. Nadie comunica la palabra de Dios perfectamente. Ojo. Pero hay niveles. Hay grados. Y esto es muy importante. Sí, porque ahí tenemos extremos acá. Yo he conocido muchas personas. Algunos que no les importa, ¿no? Hay un pastor que me dijo una vez, yo le dije, disculpe, pero ¿por qué le está aconsejando a esta pareja que se divorcie? ¿En qué parte de la Biblia dice que porque se peleó y no quiere... Y dijo, mira, ¿sabes qué me dijo? No, la Biblia no lo dice, pero yo lo digo. Yo lo digo porque no se entiende ya que se divorcie. Una de las iglesias más grandes de Trujillo, ¿eh? 4.000 miembros en su iglesia. Y así me dijo el pastor, y fue a hablar con ese pastor. Y yo desde ahí dije, ya se acabó la conversación. Hablamos dos idiomas distintos. No le importa la Biblia. Como 4.000 personas en su iglesia, hermano. Ojo. Se acabó la conversación. Entonces hay personas, hermano, que no le importa la Biblia. Ese es un extremo. Claro, no digo que ese pastor no le importaba, pero a veces le importa, a veces no le importa. Más le importa lo que él piensa. Entonces, probablemente su nivel de comunicación del mensaje de Dios es bajo. No necesariamente es nulo, pero es bajo. Pero hay otros que lo comunican mejor, que son más fieles a la palabra de Dios. Ah, ya. Entonces esos tienen un nivel más alto. Pero habrá el pastor, hermanos, que lo comunica perfectamente. No. Pero algunos se acercan, ¿no? Entonces, hay niveles. De igual manera, tú puedes entender la Biblia un poquito, ya poquito lo entiendes, poquito creces. Lo entiendes mucho, de manera más fuerte, ya, entonces creces más. Ojo, esto es muy importante, hermanos. Acá les he preparado un esquema también para esto. Recordemos. Ya vimos que el oír la palabra de Dios produce fe. El no oír la palabra de Dios no produce fe. Vamos, hermano, vamos. Oír la palabra de Dios, no oír la palabra de Dios.
La calidad de oír la palabra de Dios produce calidad. Ahí está. Entonces, ojo hermanos, ojo la calidad. 3 puntos acá en la calidad. Solamente 3 puntos te voy a dar para que evalúes la calidad de la palabra de Dios que tú estás leyendo o oyendo o entendiendo. La gradualidad, el realismo y la sistematicidad. 3 palabritas que pueden parecer extrañas, pero ahora lo vamos a explicar. La gradualidad es lo que le hablaba hace un momento. Que tú puedes entender un poquito o puedes entender mucho de la palabra de Dios. Gradualidad. 1 Corintios 3:3. Dice, y yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di de beber leche y no alimento sólido, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía. Está diciendo el apóstol Pablo esto. Hermanos, de cada uno de estos puntos lo vamos a ampliar más adelante, pero vamos rápido, ¿no? La gradualidad, hermanos. ¿Qué está diciendo acá? Mira, bajo grado de la palabra de Dios lo llama leche espiritual. Poquito nomás te doy. Alto grado de la palabra de Dios, carne, bistec, lomo, chuleta. Ahí está el siguiente esquema. Ahí está el siguiente esquema. Miren, hermanos, entonces esto es un continuo también, ojo. ¿Cómo estás recibiendo la palabra de Dios tú, hermanos? Poquito. O tú banqueteas, hermano, con la palabra de Dios. ¿Ah? ¿Cómo? Claro, si tú apenas te recibes lechecita, ¿cómo quieres crecer, hermano, hermana? O sea, ya tiene 15 años, bueno, no 15, ya tiene 5 años y todavía está mamá teta. No, pero hermano, ¿cuántos años tienes en la palabra ya? Ya carne, ya pide carne, mamá. Mi lomo saltado. Amén. Por eso, hermanos, no basta un domingo tu lechecita. Ahí tienes tu célula. Y ahí tienes también tu escuela de líderes, que ahora te voy a comentar. Entonces, hermanos, si tú tomas lechecita, poquito, fe de bebé. Lo dice, ¿por qué no crees con mi fe? Ahí está, pero hermana. Fe de bebé. Tú comes carne, lomo saltado, taipá, fe madura. Amén. Y hay algo muy importante, hermano. Claro, pastor, ya me di cuenta que como ya tengo 6 años y sigo tomando leche. Teta, mamá, ya hoy día no pido teta, pastor, ya. Entonces, ¿sabes qué? Ya no teta, ya, sírveme mi lomo saltado, sírveme mi ají de gallina, y mis 50 panes, porque hoy día crezco. Tampoco. Hermano, no creces en un día, pues. No, me voy a leer todita la Biblia. Comienza, no pares. No, hermano, no creces en un día, pues. Tienes que aprender cada día. Por eso, hermanos, invierte tu tiempo. ¿Estás el domingo? Bien. ¿Estás el jueves? Bien. ¿Estás en tu escuela de líderes? A ver, ¿quién está en la escuela de líderes acá, hermano? ¿Quién está en la escuela de líderes acá? Levante la mano. Ahí está. ¿Quién está en la escuela de líderes? Ok. Miren, hermanos, comenzamos la escuela de líderes justamente para esto. En la escuela de líderes, hermanos, ahí está, miren. Ya hemos creado una página web que por ahora todavía es una intranet, o sea, solamente para los que están inscritos ahí como una forma de material. Y hemos comenzado ya el primer módulo, ¿no? Aquí la idea, hermanos, es ir desarrollando paso a paso la palabra de Dios desde cero. Y desaprendiendo, si aprendimos mal, para aprender bien. El primer, hermanos, módulo, que ya estamos por terminar, es Fundamentos Básicos de la Fe. ¿Qué significa esto? Ahí vamos a ver primero, ¿quién es Dios? ¿Cómo es el carácter de Dios? El carácter excelente de Dios. Ahí entendemos realmente cuáles son las características de Dios, hermano, de su grandeza y excelencia. Luego viene, si Dios es excelente, ¿cuál es el plan que tiene para nosotros?
Y su plan de Dios es excelente también. Pero si Dios es excelente, su plan es excelente, ¿cómo es que vivimos en tantos problemas y este mundo es una desgracia? Entonces interesamos cuál es el problema humano, en qué consiste, qué es y de dónde viene. Luego, el cuarto tema es, ok, ya sabemos cuál es el problema, por qué hay tantos problemas en esta vida, de dónde vienen, cuáles son las consecuencias de estos problemas. Entonces ahora la solución. ¿Cuál es la solución de esto? Y cómo Cristo genera una solución. El quinto tema, ¿cómo podemos ser parte de esto? Yo quiero esa solución, me gustó, yo quiero. ¿Cómo puede ser parte de esa solución? Y el sexto tema, ok, ya sé cómo ser parte de esa solución, yo estoy ahí. ¿Cómo me mantengo en esta solución y cómo crezco en esta solución? Amén. Y luego, hermanos, tendremos, a los que terminan este módulo en un par de semanas, comenzamos el otro módulo que es liderazgo. ¿Qué es el liderazgo? ¿Cómo tener una actitud de líder? Tenemos que tener una actitud de líder porque mayormente somos víctimas o cínicos. Y el siguiente módulo que viene luego es la familia. Cómo desarrollar una relación de pareja, con hijos, etcétera, etcétera. Y así, hermanos, vamos implementando módulos para estar equipados en esto. Entonces, hermanos, hemos perdido tiempo, estamos perdiendo tiempo de algo tan importante. Así que, si todavía no estás en la escuela de líderes, hermano, yo te animo a que digas, yo quiero inscribirme. Habla con tu líder, escribe un mensaje, yo quiero inscribirme para la próxima escuela de líderes, yo quiero comenzar. Bien, ese es el punto 1, gradualidad. Paso a paso vamos a ir creciendo en la palabra y creciendo en la fe. Punto número 2 de la calidad, el realismo. Miren, hermanos, la matemática, la biología, la química, la historia, la filosofía y la teología son una parte del conocimiento humano, no lo es todo. ¿De qué sirve, hermanos, la matemática como teoría matemática si no lo usas para resolver problemas? Claro que la matemática es muy útil, pero se vuelve útil cuando resuelves problemas. ¿De qué sirve saber tanta biología si no sabes cómo operar? Entonces la biología y las ciencias tienen que volverse práctica en el médico para que cure. ¿De qué sirve saber mucha química si no sabes cómo elaborar los compuestos? Mezclas mal y ¡pum!, revienta todo. ¿De qué sirve saber tanta historia si no lo aplicas, si no lo aplicamos para evitar que se repitan esos problemas? ¿De qué sirve saber tanta filosofía si no lo usas para reflexionar de cómo solucionar problemas en esta vida? ¿De qué sirve, hermanos, saber tanta teología? Calvino, la historia, el Reforma, el dogma, la predestinación, si no lo aplicas en tu vida, hermano. ¿De qué sirve? Hermanos, en el realismo, la palabra de Dios, hermanos, es algo real. Entonces, hermanos, tú puedes saber, siguiente, tú puedes saber muchas historias bíblicas. Puedes saber de José, de Abraham. Puedes saber doctrinas históricas, la Reforma del siglo XVII. Puedes saber tú los puntos del calvinismo. Puedes saber tú las falsas doctrinas. Puedes saber griego, hebreo, arameo y otros eos. Puedes ser un experto en esto, hermanos. Pero si el mensaje claro para tu vida, para tus problemas, para tu enfermedad, para tu situación actual en la que vives y para tu carácter no llega a ti, la calidad, hermano, de la palabra de Dios es baja, que tú estás recibiendo. Por eso, hermanos, los que van a un seminario, los que hacen su maestría y doctorado de teología, no necesariamente y mayormente no crece su fe. Porque, hermanos, la palabra de Dios no es saber historia, no es saber griego, hebreo, arameo, que esos son medios que te pueden ayudar. Pero, hermanos, la palabra de Dios es entender que aquí hay un mensaje para tu vida. Entonces, cuando tú lees la Biblia, tienes que entenderlo. ¿Qué me quiere decir Dios para mí? Ahora, hoy,
frente a mis problemas que tengo. Entonces, hermano, tú puedes escuchar una disertación sobre la historia de la doctrina y la predestinación y el arminianismo y los 5 puntos del calvinismo y el griego y el hebreo, y que la palabrita acá no era así porque en el hebreo dice así y en el arameo dice así, la raíz y la etimología y una hora, y no recibiste nada de palabra de Dios o muy poquito de palabra de Dios. La calidad de esa palabra es baja. Pero tú puedes recibir una frase de la palabra de Dios que, si está bien entendida y bien aplicada, está recibiendo contundentemente una alta calidad de la palabra de Dios, y eso va a hacer crecer tu fe. Amén. Entonces, hermano, en cada palabra tú tienes que entender que Dios te está hablando a tu vida, a tu problema, a tu enfermedad, a tu situación, a tu carácter. Y acá tengo el esquema para esto. Oír acerca del mensaje de Dios, baja calidad. Y oír el mensaje para ti hoy, alta calidad. Lo primero que produce una fe ilusoria, aparente. Crees que tienes fe porque tienes muchas ideas acerca del mensaje de Dios. O tienes una fe real porque realmente entendiste el mensaje de Dios. Tercera y último elemento de la calidad, hermanos, de la palabra de Dios, que oyes. La sistematicidad. Esto es muy importante, está relacionado con lo que dije en el punto 2. La sistematicidad versus el mensaje aislado. Les comenté de que el peligro, ¿no?, de no recibir la palabra de Dios, porque solamente son palabras, frases, ideas, palabras religiosas. ¿Ok? Acá te voy a dar un ejemplo a qué me refiero con sistematicidad, hermano. Es decir, hermanos, hay que entender algo. Tú puedes tener una idea de la palabra de Dios que es correcta, pero es una sola idea, y eso es peligroso, porque con una sola idea no vas a entender la vida ni entender el mensaje completo de Dios. Bueno, si ya tienes 2 ideas, ya está un poquito mejor. 3 ideas está mejor, 4 ideas está mejor, 5 ideas, 6 ideas, y se va haciendo así un sistema inteligente y robusto. Te voy a poner un ejemplo de qué estoy hablando. Por ejemplo, tú recibes el mensaje en Mateo capítulo 7, versículo 1. Dice, no juzguéis para que no seas juzgado. Clarísimo la palabra, ¿verdad, hermano? No juzgues para que no seas juzgado. ¿Cuál es el mensaje? No hay que juzgar. Y esto lo he escuchado bastante yo. Siempre escuché esto. No juzgues, no hay que juzgar. Es un pecado juzgar. ¿Verdad, hermano? Entonces tú vas a escuchar el mensaje, o vas a recibir el mensaje, no juzgar, y te quedaste con tu cabeza con la idea de no juzgar, y es correcto. Entonces de repente alguien cometió un error y tú, no debo juzgar. Excelente, palabra de Dios. De pronto tu hijo no hizo la tarea, tú, no debo juzgar. Ya, hijito, bueno, si haces no hacer la tarea, ya bueno, ya. Tu esposo está hablando una palabra muy gruesa. No debo juzgar, ya. No le digo nada. Wow, te vuelves antijuzgador. Amén. ¿Qué de calidad de palabra de Dios tienes ahí, hermano? ¿Sabes qué? Por momentos acertaste y por momentos no. Así que tu calidad de tu palabra de Dios es chiquita. Y esto es lo que está ocurriendo, hermanos. Yo llamo esto la predicación superficial. Esto está ocurriendo, hermanos, en muchas iglesias, y nos está ocurriendo a muchos de los cristianos. Sin irnos al extremo de aquellos que hablan cosas incoherentes y que no es palabra de Dios, hay iglesias, o hay formas de predicar, o hay formas de entender la Biblia donde tú coges un versículo y con ese versículo quieres solucionarlo todo. Te vas con no juzgar. A veces acierta, a veces no. Calidad baja de la palabra de Dios. Conocimiento aislado de la palabra de Dios. Y varios hermanos dicen, pero no funciona. Claro, no funciona. Es como que tú cogieras la palabra, te dan una bofetada, da la otra mejilla. Entonces tú agarras y dices, ok, doy la otra mejilla. Entonces, mi esposo me reclama, me trata mal. No, mejor le pongo la otra mejilla. Ya, esposo, tranquilo, ya. Bien. Te vas al restaurante, te sirven con una mosquita ahí. ¡Ey, mesero, ven para!
Ah, no. No, sírveme otro plato, por favor, con otra mosca también, porque voy a ponerle otra mejilla. Entonces, hermano, no reclamas nada, dejas que te agredan y piensas que estás aplicando la palabra de Dios. Y en algún caso lo aplicaste bien y en otro caso no. Por lo tanto, la calidad de lo que tú sabes de la palabra de Dios es baja. ¿Y cómo hago para que esa calidad suba? Tienes que entender, hermano, que la Biblia es un sistema. A ver, ¿cómo es eso un sistema? Ok, ya vimos que un pasaje dice que no juzgues. Pero ahora entiende este otro pasaje, 1 Corintios 6:5. Para avergonzarles les digo, ¿acaso no hay entre ustedes un sabio? Ni uno que pueda juzgar entre sus hermanos. O sea que tiene que haber sabios que juzguen. Claro. Y entonces acá que tenemos el mensaje dice, hermano, sí hay que juzgar. Sí hay que juzgar. Ahora un ratito. Entonces hay que juzgar. Sí, hermano, hay que juzgar. Total, primero dice que no hay que juzgar. Ahora dice que sí hay que juzgar. Oye, hasta que se contradice. Claro, si tú lo tomas de una manera aislada y el otro de otra manera aislada, pues se contradice. Pero si tú lo haces interaccionar en algo más coherente y buscas todos los pasajes de la Biblia donde hablan de juzgar, vas a entender la inteligencia, brillantez y hermosura de la palabra de Dios. Juan 7:24. No juzguéis según la apariencia, sino juzga con justo juicio. Ya. O sea, no hay que juzgar mal, pero sí hay que juzgar bien. No hay que juzgar cuando no debes, pero sí hay que juzgar cuando debes. Ahora entendí, la palabra de Dios no se contradice, es compleja, es sistemática, es completa. Entonces a veces sí tengo que juzgar y a veces no tengo que juzgar. Muy bien, entonces, cuando mi esposo sale una mala palabra, ¿debo juzgarle o no? Cuando el líder se equivoca, ¿debo juzgarle o no? Cuando me sirven un picarón quemadito, ¿debo juzgar o no? Hermano, un ratito. ¿De qué manera debo juzgar? ¿Con qué elementos debo juzgar? ¿A quiénes sí debo juzgar y a quiénes no debo juzgar? ¿En qué circunstancias debo juzgar? ¿Cómo es la manera más efectiva para juzgar? Todo eso, hermanos, está en la palabra de Dios. ¿Quieres saberlo? Amén. Entonces, hermano, no te pierdas ningún domingo, ninguna célula, y tienes que estar en la escuela de líderes. Pues, amén. Vamos a dar un aplauso al Señor. Entonces, hermano, si tú te sabes un versículo por acá, una idea por acá, y con eso quieres resolverlo todo, baja calidad de oír el mensaje de Dios. Pero si tú lo oyes completo, lo entiendes completo, hermanos, créanme, hermanos, les digo una cosa. La Biblia es brillante, impresionante, excelente. Créanme, hermanos, les digo una cosa, yo he estudiado mucho de psicología, de filosofía, pero esto es verdad lo que le voy a decir, hermanos. Hace algo de 6 meses, una persona que es atea y que es una persona de negocios, me llamó y me dijo, ¿sabes qué? Un favor, quiero que me asesores. Yo le digo, ¿sí? ¿Por qué? Me dijo, sí, lo que pasa es que, ¿te acuerdas que hace 5 años? Hace 5 años, no me acuerdo. Hace 5 años tú me dijiste, ABC, se cumplió. Oye, todo lo que tú me has dicho se ha cumplido, me dice. Oye, quiero que me profetices ahora qué me va a pasar. Me llamó profeta, era ateo, pero me llamó profeta, hermano. Le dije, amén. Hermano, créame que yo lo que le dije no le dije por la psicología, le dije por la palabra de Dios. Solo que no le dije que era la palabra de Dios porque no quería que le hable de Dios. Y pudiendo evitarlo, hermano, 5 años después, cuando estaba en quiebra, no económica, sino en otras áreas de su vida, recién me dice, ya no importa, háblame de la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces, hermanos, un mensaje aislado produce
un mensaje aislado, baja calidad. Un mensaje sistemático, completo, produce alta calidad. Y un mensaje débil, entonces un mensaje aislado produce una fe débil. Un mensaje integrado, sistemático, produce una fe robusta. Por eso el apóstol Pablo dice, no le he puesto creo aquí, pero el apóstol Pablo dice, hermano, que él predicó todo el consejo completo de Dios. Así dice Pablo, yo prediqué todo el consejo completo de Dios. Es decir, no predicó, dijo, no juzguen, y listo, se acabó, y se olvidó, ya, y la gente, mira qué responsabilidad, hermano, tiene un predicador. No juzguen, hermano, no juzguen, no juzguen, y todos se van, no juzgo. Dan la otra mejilla, hermanos. La otra mejilla te dan por todos lados, en la otra mejilla ya has quebrado al siguiente domingo, Hay que predicar completo el consejo. No juzgues mal, pero juzga bien. Y para la próxima te voy a decir a quién sí, a quién no. Y en la escuela de líderes te voy a decir cuál es la manera más efectiva de juzgar. Amén. Amén. Bien, hermanos, ¿en qué estábamos? ¿De dónde partimos? Romanos 10:17. Ojo, una frase nada más, hermano, mira. Así que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene. Muy bien, ahora examen final, hermanos. Vamos a ver si al menos hoy el mensaje fue completo. Hoy, hermanos, la palabra del Señor nos habló de 3 puntos. La palabra de Dios genera. Algunos, despiértelo. La palabra de Dios. Otra vez, la palabra de Dios. La falsa palabra de Dios. La calidad de la palabra de Dios. Muy bien, otra vez. La palabra de Dios. La falsa palabra de Dios. La calidad de la palabra de Dios. Amén, hermano, gloria a Dios. Vamos a darle un aplauso a nuestro Señor. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Por lo tanto, no solamente vas a estar el domingo, sino puntual en tu célula. Y muy importante, hermano, que te inscribas para el próximo inicio de la escuela de líderes.